Pues si hay desunión, ¿verdad? Entonces, como les decía, se dan cosas y nosotros vemos que se dan cosas dentro de la familia cristiana que no deberían de darse, ¿verdad? Como un tipo de desorden, ¿verdad? Y como dice la palabra ya, y vamos a ir a la 2 de Corintios 3, 5 y 17. Provocarnos a nosotros para que así nosotros pequemos y nos enojemos y nos entremos en contienda o en pleito con nuestro hermano, entonces, ¿verdad? Y no para ser violentos. Y dice, sigue diciendo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y me planteaba yo este interrogante que decía, ¿quiénes están en Cristo? Y quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que hacen la voluntad. Los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? El problema de las personas que no están en Cristo es que no se han roto las cadenas, las ligaduras o las ataduras que los atan todavía al pecado, ¿verdad? Todas esas cosas todavía los atan y los tienen sucumbidos en el pecado, ¿verdad? Aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Egipto no ha salido de ellos y ellos no han salido de Egipto, ¿verdad? Amén, porque dice que las cosas viejas en nuestras vidas, al momento de nosotros recibir a Cristo como familia, como nuestro Señor y Salvador, debemos de dejarlas atrás. No debemos de ir cargando con ellas, ¿verdad? Porque somos nuevas criaturas. No debemos de, porque también cuando una familia entera acepta al Señor Jesucristo, ahí se rompe lo que es las maldiciones hereditarias, ¿verdad? Que nos han ido pasando de generación en generación nuestra familia pasada, ¿verdad? Ya que, como dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ir allí a Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44. Eres igual a tus hermanas que despreciaron a sus esposos e hijos. Queda claro que tu madre era hitita o itea y tu padre amorreo. Y en lo que quiero que nos centremos es en donde dice, ¿verdad? Y tú hiciste lo mismo. Era lo que les decía, ¿verdad? Que se van heredando de generación en generación, familia tras familia, todas estas costumbres. Por ejemplo, si el papá, en dado caso, ¿verdad? Está en una familia total, el papá de una familia es violento y tiene un hijo, ese hijo va a ir aprendiendo las cosas malas del padre, ¿verdad? Y va a tratar a su esposa, va a tratar a sus hijos como él vio el ejemplo de su padre, ¿verdad? Y igual en las mujeres, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Que por cuanto aquí dice que despreció a su esposo y a sus hijos, así mismo las mujeres van a ir actuando, porque es eso lo que les están metiendo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Es eso lo que les están inculcando, ¿verdad? Y todas las personas, las familias que aún sufren de estas situaciones, ¿verdad? Siendo ya cristianas, si una familia ha aceptado a Cristo, pero todavía en su familia, dentro de su hogar, se dan estas situaciones, es porque Cristo no ha venido a romper de todas las cadenas, ¿verdad? No ha venido a liberar a esa familia, y no es porque Él no quiera, y porque Él no es porque Él no quiera, ¿verdad? Sino que porque muchas veces nosotros somos los que no queremos. Nos ponemos de necios en decirle no al Señor, ¿verdad? Yo no quiero tus bendiciones, yo no quiero que tú cambies mi familia, yo no quiero que tú me transformes, porque el cambiar significa que vamos a tener que soltar algo al cual nosotros estamos aferrados, ¿verdad? Y muchas veces no lo queremos soltar porque estamos tan cómodos con ellos y que nos gusta, que es lo que más tristeza da, ¿verdad? Que es lo que más nos gusta y no lo queremos soltar porque a nuestra carne le agrada. Pero como decía el anticipo de su palabra, ¿verdad? Que los que están en la carne solamente piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Y los que están en el espíritu, en las cosas del espíritu, ¿verdad? Y como les decía, no es que el Señor no quiera cambiar y transformar sus vidas, no es que el Señor no haya querido, no quiera romper las cadenas de todas esas generaciones que se han venido pasando de una a otra, sino que, como les decía, muchas veces nosotros somos los que no queremos, ¿verdad? Y como dice su palabra, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, y que según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? No se preocupan en arreglar su vida espiritual, tanto personal como familiar, ¿verdad? Y sino que dice la palabra que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno de los que nuestros miembros de la familia perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez, no me recuerdo qué hermano era que decía, ¿verdad? Que nosotros decíamos, pero ¿por qué Dios no viene? ¿Por qué Dios no ha venido por su iglesia? Es porque falta alguno de nuestros familiares, ¿verdad? Que aún falta que reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso es que no ha venido el Señor todavía, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él es paciente para que nosotros no queremos que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y Él vino a dar libertad a todos aquellos cautivos, ¿verdad? Del pecado, o sea, que en algún tiempo también nosotros lo fuimos. Él vino a darnos libertad, ¿verdad? Por medio de su sacrificio que hizo en aquel día en la cruz del Calvario. Amén. Y vamos a estar viendo también a Romanos 8, del 1 al 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Era lo que les decía, que Jesucristo vino a darnos libertad, ¿verdad? Nos vino a dar ese pase gratis a la libertad, al arrepentimiento, cuando Él vino y se dio como una ofrenda, un sacrificio a Dios, ¿verdad? Y Jesús vino a liberarnos, ¿verdad? Y vamos a ir también aquí a Jeremías 2:20. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Y encontré esta otra versión, una nueva traducción viviente que lo expresa de esta manera, que dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote a otros ídolos, ¿verdad? Es lo que está pasando en la familia. Muchas veces el Señor ya ha venido a liberar a nuestras familias, ¿verdad? Aquellas familias que tienen el conocimiento de Dios, pero que se han apartado, ¿verdad? El Señor vino a romper toda cadena, todo yugo que nos oprimía, ¿verdad? Todo yugo de pecado, pero nosotros dijimos, ¿verdad? A las personas, a las familias que nos hemos apartado o están apartadas, no te serviremos, ¿verdad? Otra versión lo expresaba de una manera diferente, que decía que habían decidido no adorarlo, ¿verdad? Y es lo que muchas familias en estos tiempos hacen, ¿verdad? Que no quieren servir a Dios cuando Él ya los ha hecho libres, ¿verdad? Y vamos a ir también aquí bueno, ahí mencionaba, aquí en esta versión mencionaba: sobre colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote a otros dioses o ídolos, dice otra versión. Y dioses o ídolos no es aquello que literalmente nosotros vamos a hacer una escultura con la imagen de un ser viviente aquí en la tierra, ¿verdad? Sino que hacemos dioses e ídolos a todas aquellas cosas a las que les dedicamos más tiempo que a Dios, ¿verdad? Y se dan las familias que deciden dar más tiempo a otras cosas, ¿verdad? No a Dios. Y esos son algunos de los problemas que se dan dentro de las familias, ¿verdad? Dentro de situaciones que se dan dentro de la familia, que comienzan a priorizar otras cosas antes que ir a la iglesia, ¿verdad? Y colocaba yo ya que tenemos como primero la televisión, ¿verdad? Que le dan prioridad a la televisión sin saber que lo que se está quitando es gozo, ¿verdad? Que ponen la televisión en primer lugar antes de venir a la iglesia. También está lo que es el trabajo, ¿verdad? Todas aquellas personas que son trabajólicas. Y la palabra del Señor dice que no debemos de acumular tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Sino que debemos de acumular tesoros allá en el cielo, porque allí va a estar nuestro corazón, ¿verdad? También empiezan a priorizar lo que es el poder dormir, ¿verdad? El poder descansar después de una jornada de trabajo. Empiezan a justificarse diciendo: el día no me voy a ir porque estoy cansado, ¿verdad? Tengo que comprenderme a mí mismo, que estoy cansado, que, bueno, tú sabes que trabajaste duro, ¿no puedes dormir? Y cuando no debería de ser así, ¿verdad? Porque los que hemos experimentado que descansar en el Señor es mucho más sabroso que descansar en la casa, ¿verdad? También en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Empiezan a priorizar lo que es la escuela, ¿verdad? ¿Cierto? Debemos ser responsables, ¿verdad? Y cumplir con nuestras obligaciones, pero también debemos de ser responsables en la casa del Señor y darle el primer lugar a Él, ¿verdad? Amén, porque la palabra del Señor dice que debemos de amar a Dios
por sobre todas las cosas, ¿verdad? Incluso por encima de nuestra propia familia, ¿verdad?